Quiero darle la bienvenida a esta hora vía Skype a Hernán Pérez Luz, experto en Derecho Constitucional. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta ahora estamos preocupados por saber cuántos binomios irán por la presidencia en las elecciones de febrero del 2021. 2 estarían ya confirmados, pero hay que considerar también que no será lo único que elegiremos, sino que también vamos a tener que elegir o votar para que se conforme pues una nueva asamblea. Y en ese sentido quisiera preguntarle qué expectativas tiene usted quizás sobre la elección de los legisladores para el siguiente año. Bueno, las expectativas son muy altas porque realmente el país necesita renovar, refrescar la Cámara Legislativa. El poder legislativo es crítico, es clave en una democracia, Liz. Poca importancia se le da a veces a este órgano y simplemente no es una fuente más bien de críticas o de decepciones y de frustraciones por parte de los ecuatorianos. Lamentablemente la asamblea que se va nos ha dejado un sabor tan amargo al país que da la impresión de que cualquier cosa que venga, por muy poco que sea, va a ser extremadamente mucho mejor que lo que tenemos ahora, pero no debe ser así. No debemos simplemente contentarnos con elegir apenas a unos cuantos mejores, sino que todos debemos elegir a los mejores para que nos representen. Mire, la asamblea representa de alguna manera a la sociedad ecuatoriana, representa la pluralidad ideológica, la pluralidad partidista y de organizaciones políticas que manifestadas a través de un proceso electoral llegan a ocupar este importante órgano. Ahora, pero ¿y en qué nos queda debiendo la actual asamblea en materia de fiscalización, de legislación? Todavía faltan 7 meses para que esta asamblea concluya su trabajo. Considerando eso, ¿cuál sería entonces, como repito, la deuda que nos está dejando y que quizás pudieran algo reparar en este tiempo que le queda de gestión? Es una deuda enorme, Liz. Mire, la asamblea comienza, si usted recuerda bien, con la elección de un señor de apellido Serrano como presidente de la asamblea, que a los pocos días de estar ahí funcionando, tuvo que renunciar, fue destituido, fue removido de su cargo por sus pares, porque fue de alguna manera pescado en una conversación telefónica negociando con el fiscal general o con el contralor general prófugo de la justicia ecuatoriana la situación del manejo de la fiscalía. Una cosa vergonzosa, una cosa bochornosa, y así comenzó la asamblea. Pues comenzó con ese traspiés y de alguna manera no se ha recuperado desde ese momento, ¿verdad? Es la asamblea en la cual hay una señora que tiene una glosa de $42 millones y asiste normalmente a las sesiones de la asamblea como que si nada ha pasado. Allí está un diputado que durante la época en que fue ministro de Educación encubrió los abusos sexuales de los escolares de aquella época, porque de esa manera no se empañaba la figura del gobierno de turno. Y así por el estilo. Esto es incansable. Hoy en día la asamblea tiene el mayor número de miembros en todo el mundo que están sujetos a una investigación criminal por actos de corrupción. No hay asamblea, no hay órgano, no hay legislatura en el mundo, créame Liz, que en la cual más de la mitad de sus miembros están siendo investigados por la fiscalía por actos de corrupción. Entonces realmente es enorme la deuda que tiene. Y la verdad es que no sé si en estos próximos 7 meses ojalá que puedan hacer algo, ¿no? Y ahí surgen 2 inquietudes. La primera, porque esa asamblea no tiene la capacidad quizás incluso de autodepurarse, como se lo exigía desde la sociedad en algún momento, precisamente por los casos que usted enumera. Y en segundo lugar, ¿cómo entender que dentro del segundo periodo legislativo se llegó a un acuerdo de gobernabilidad, por establecerlo de alguna manera, pero sin embargo no se logran consensos para aprobar leyes como la ley de extinción de dominio, la reforma laboral tan necesaria, dar paso a reformas penales que también necesita el país? Entonces, ¿cómo entender que no haya la posibilidad de lograr acuerdos en cosas tan necesarias como esas, por ejemplo, y sí en otros temas que no tendrían la importancia dentro de la situación que atraviesa el Ecuador?
Bueno, lamentablemente lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Hay temas importantes en la agenda. La asamblea o las legislaturas, por muy malas que sean, son necesarias para una democracia, son necesarias para un gobierno, no son necesarias para la sociedad, para poder hacer reformas, para poder alcanzar objetivos de carácter nacional. Y este es el caso de los asuntos que usted menciona, ¿no? La ley de extinción de dominio, la reforma laboral, el fortalecimiento del Banco Central, la reforma en materia social, etcétera. Hay una cantidad de asuntos. Acuérdense que estamos tratando de salir, de desengancharnos de 10 años de una dictadura prácticamente, ¿verdad?, en la que se creó un laberinto, una maraña legislativa, con el propósito evidente simplemente pues de concentrar el poder, de mantener y de proyectar ese poder a lo largo del tiempo y de fomentar la impunidad. Sin embargo, la Asamblea lamentablemente deja poco espacio o no tiene la voluntad o la decisión de abordar estos grandes temas, que podría hacerlo y de alguna manera recuperar esta mala imagen que deja al país. Ahora, pero en algún momento cuando se les preguntaba precisamente, haciendo una evaluación de su trabajo, algunos legisladores decían que se ha restado el tiempo para legislar, dar paso a reformas, a nuevas leyes tan necesarias para el país, porque se ha dado quizás prioridad a un tema de fiscalización, y por eso pues la cantidad de juicios políticos contra ministros de Estado que todavía pues están algunos en marcha. Entonces ahí la pregunta es, ¿por qué en esos casos sí se logra llegar a acuerdos de manera muy rápida quizás, y no para lo otro, como mencionábamos, que son las leyes que requiere el Ecuador para seguir adelante? Por la mentalidad de corto plazo de nuestra dirigencia política. Los juicios políticos lamentablemente se los usa más bien por un asunto de carácter electoral. Hoy en día, en los próximos meses va a ser prácticamente... va a estar a la orden del día los juicios políticos, porque de alguna manera, de esa forma, hay un distanciamiento del gobierno por parte de la dirigencia que está en política, pues, con presencia en la Asamblea. Pero no hay, lamentablemente, en el país una visión de largo plazo, que es la que se requiere para estas transformaciones legislativas tan importantes para el país. Mire, el tema del control político o de la fiscalización, ahí tiene usted la labor de la Fiscalía General, ahí tiene usted la labor de la Contraloría. Es decir, hay maneras, obviamente el de la prensa, el del periodismo de investigación. Es decir, no hay otros mecanismos viables y que han demostrado mucha más eficiencia que este proceso de llamar a juicio político a ciertos ministros o personas, y en vez de desgastarse y de volcar energías en una actividad que parece más bien de vendetta personal, dedicarse a estas grandes transformaciones que son tan necesarias para el país. Ahora, quiero regresar a lo que empezábamos analizando en esa entrevista. Usted decía que había gran expectativa hacia la Asamblea, que se conformará una vez que los ecuatorianos elijamos a quienes la integren a partir del próximo año, pero ¿no le preocupa que haya continuidad, dado el caso de que asambleístas que hoy forman parte del legislativo, algunos de ellos incluso que dentro de lo que usted ha mencionado, están en medio de procesos de investigación, quieran optar por un curul para la asamblea que se conformará pues en mayo del 2021? Bueno, todo va a depender de nosotros, de los ecuatorianos, ¿verdad? Lamentablemente en el país tenemos un sistema de los pocos en el mundo en el cual la totalidad de la legislatura dura 4 años. Es decir, esto es algo inusual. En todas partes del mundo una parte de la legislatura se refresca cada 2 años, para de esa manera poder la ciudadanía expresar una especie de control, de satisfacción, una especie de referéndum sobre sus actividades. De esta manera que tenemos en el Ecuador, de encargarles por 4 largos años a estos señores y a estas personas, lo que hace simplemente es entronizarlos en el poder y que se desenchufen de lo que está sucediendo en la sociedad. Veamos un poco, Liz, yo tengo cierta esperanza de que el electorado reaccione en esta ocasión, que se empodere, que haga preguntas, que pregunte a cada uno de estos candidatos qué han hecho durante su tiempo, que si tienen o no investigaciones penales caminando. Si ese no es un requisito, lamentablemente, que no existe en la ley, debería estar
en un código de conducta, y nosotros los ecuatorianos tenemos todo el derecho de preguntar, exigir, averiguar, indagar la vida de estas personas que pretenden ser ahora reelegidas algunos o elegidas por primera vez otros. Sin duda alguna hay vacíos que dan paso a que cosas como esas sucedan en el país, y hacia ahí también hay que mirar. Ya se nos está acabando el tiempo, doctor, pero no quiero dejar de preguntarle entonces, ¿cuál será el principal desafío que considera usted tendrá esa nueva asamblea que se conforme una vez que parta su trabajo y que busque marcar una diferencia con la asamblea que está pues próxima a terminar su periodo? El primer desafío es el consenso, llegar a acuerdos, llegar a puntos de convergencia, y que dentro de ese punto de convergencia no esté el atropellar a las otras funciones del Estado, que no esté el derribar o anular la sentencia en el caso Sobornos, que no sea parte de ninguna negociación la intromisión de la nueva asamblea en la función judicial o en la función en la Corte Constitucional. Ahí está un gran desafío, ahí está una gran prueba de la democracia ecuatoriana. Quienes van a ir a la asamblea deben tener claro el concepto de separación de poderes que ha sido olvidado, trastocado y pulverizado por la dictadura correísta. Eso no tiene que volver a suceder. Y obviamente lo segundo es el gran plan de transformación legislativa, ver cómo se desenmaraña el país de este laberinto que le decía que ha dejado los 10 años de la dictadura correísta embarcado al país en una maraña y en una llena de contradicciones y de absurdos legales que no dejan al país funcionar de acuerdo a una democracia contemporánea. Sin duda, grandes desafíos para quienes obtengan un curul en la próxima asamblea, pero la responsabilidad recae en nosotros desde ahora en analizar quiénes están conformando esas listas, analizar los perfiles y saber que de ellos dependerá pues también el rumbo que tome la legislatura en el Ecuador. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, doctor, esta mañana. Gracias, Liz, por la invitación. Gracias a usted como siempre. Hasta aquí estamos llegando, amigos, con los desayunos de 24 horas. Vamos a ir una